con esto le damos la información. Buenos días a todos. Bueno, les damos la bienvenida a todos, también a aquellos que están en línea. Hoy nos va a dar la clase Alfredo Cervantes. Él es médico familiar, es profesor de la especialidad de la residencia de la especialidad Medicina Familiar y asesor de tesis de pre y posgrado. Muchas gracias, doctor, por estar por segunda vez con nosotros. Adelante. Hola, pues mucho gusto por aquí. Y pues, hoy vamos a ver el tema de variables y sesgo. Es un tema bonito, variables. Es un tema que muchas veces se conflictúan en la operacionalización, se conflictúan en cómo categorizar su variable, pero vamos a ver que realmente es un tema, desde mi punto de vista, sencillo. Y sesgo. Vamos a ver sesgo, los principales tipos de sesgo, porque existen muchos tipos de sesgo dependiendo del tipo de estudio que realicemos, pero vamos a ver los más comunes y los que tienen que cuidar principalmente. Entonces, vamos a... Bueno, entonces los objetivos de la sesión van a ser comprender los conceptos de variable. Vamos a también a definir conceptualmente qué es una variable y operacionalmente también qué es una variable. Vamos a conocer y entender los diferentes tipos de variables y a identificar los diversos tipos de sesgo. ¿Qué sigue, por favor? Ya. Ok, vamos a empezar por qué es una variable. Según Bernal, es una característica, atributo, propiedad o cualidad que puede estar o no presente en los individuos, grupos o sociedades. Puede presentarse en matices o modelos diferentes o en grados, magnitudes o medidas distintas a lo largo de un continuum. Y todos nos quedamos así de, ¿qué dijo? Un poco muy, la definición muy completa quizá, pero el lenguaje que está ocupando Bernal como que todavía no tenemos un acercamiento tanto a esto. Bueno, entonces una definición más sencilla de Carballo dice, son las características y propiedades cuantitativas o cualitativas de un objeto o fenómeno que adquieren distintos valores, o sea, varían respecto a las unidades de observación. Realmente una variable es toda característica o propiedad que es susceptible de medición. Con eso quedes, cualquier característica ya sea cualitativa o cuantitativa que podamos medir, determinar, identificar, eso es una variable. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos un individuo, una mujer, y las variables que podemos ver en ella, pues va a ser el color del cabello, la estatura, el peso. Probablemente alguien diga, no, pues yo me interesa el color de ojos, el color de la piel, el tipo de vestimenta, Entonces todas esas son características, atributos, cualidades que podemos ver, medir o identificar en esta persona. Y eso es una variable. Ahora, ¿cómo se van a clasificar las variables? Las variables se van a clasificar según su naturaleza, su complejidad, su función o relación y también según su nivel de medición. Ahora, con base a su naturaleza, se van a dividir en cuantitativas y cualitativas. Las variables cuantitativas son aquellas propiedades del individuo u objeto que son susceptibles de medida o conteo. Se van a expresar generalmente en números. Eso es algo bien importante que se queden. Una variable cuantitativa siempre se va a expresar en números. Y de estas se van a subdividir en continuas y discretas. ¿Sale? Las continuas van a provenir de medir. Por ejemplo, en este caso son números enteros o fracciones. Las continuas aceptan un punto decimal para que se queden con eso. Y las discretas no, solo son números enteros. Proviene de contar. Como por ejemplo, una variable cuantitativa continua pudiera ser el peso. Por ejemplo, 67.5 kilogramos. 72.3 kilogramos. Entonces, como pueden ver, es una variable continua. ¿Por qué? Pues porque acepta, bueno, se puede expresar en fracciones, no solamente en números enteros, a diferencia de una variable cuantitativa discreta. Esa sí proviene de contar, esa no mide, cuenta. Como por ejemplo, el número de hijos.
O el número de cirugías, no puedo decir tengo 2,5 cirugías, ¿verdad? O 2 cirugías 3/4, no, son números enteros. Entonces, aquella variable cuantitativa que se expresa en números enteros es una variable discreta. Aquella variable cuantitativa que se expresa o que acepta un número decimal o fracción es una variable continua. Por ejemplo, a ver, doctor Villalobos, un ejemplo de variable cuantitativa continua que acepta fracciones o números decimales. La talla, ¿qué más? Otro ejemplo. Índice de masa corporal pudiera ser. Vamos, miren, fíjense que vamos a hablar específicamente del índice de masa corporal. El índice de masa corporal depende cómo lo va usted a expresar. El índice de masa corporal se mide en kilogramos sobre metro cuadrado, ¿no? Pero usted lo va a expresar como sobrepeso u obesidad. Entonces deja de ser una variable cuantitativa para volver a una variable cualitativa, porque me va a decir en cuál de los rangos se encuentra. Entonces, depende cómo va a expresar usted su variable. Si usted la va a dejar, a mí me interesa, por ejemplo, decir la media de los índices de masa corporal de todos los de aquí, pues entonces la voy a expresar en número y diré que es una variable cuantitativa. Pero si a mí me interesa clasificarlos en sobrepeso o obesidad, ya no es una variable cuantitativa, sino cualitativa, porque la voy a expresar en una característica cualidad que va a ser categorizada en sobrepeso, obesidad grado 1 o 2. ¿Sí se entiende lo de índice de masa corporal? Otro ejemplo podría ser, como lo comentó el doctor, la hemoglobina, el valor de la glucosa, todas esas son variables continuas. Ajá. ¿Cuáles números enteros, perdón? No, ¿cuál de lo que yo dije es? O fracciones. Ajá. ¿Esto cuál es perdón, el apuntador? ¿Es este? Acá, acá, perdón. Entonces, proviene de medir números enteros o fracciones. Ajá. Ajá, por ejemplo, el peso. Alguien puede decir peso 70 y es un peso de número entero, pero porque eso pesó. Ajá. O alguien dice, no, yo peso 70,5, 70,5, 70,6. Entonces, el peso, por ejemplo, es una variable continua. Ajá. Ahora, discreta es, por ejemplo, el número de hijos. Solamente acepta números enteros. Otro ejemplo de una variable discreta. El número de pacientes, el número de diplomantes que estamos aquí, el número de asistentes al foro, perdón, al diplomado. Eso es una variable discreta, ¿sale? Son solamente números enteros. ¿Quedó claro? Bueno, entonces ahora vamos con las variables cualitativas. Ya vimos las cuantitativas, ahora vamos con las cualitativas. Las cualitativas representan una cualidad o atributo del individuo o el objeto en cuestión. Su representación no es numérica, ¿sale? A diferencia de la cuantitativa que siempre se va a expresar en números. Entonces, dentro de estas tenemos dos tipos de las cualitativas, las nominales y las ordinales. Ajá. Las nominales poseen categorías, no llevan un orden, nada más se nombran, se nominan. Y las ordinales sí, esas sí llevan una categoría y llevan un orden. Por ejemplo, una variable cualitativa nominal puede ser el grupo sanguíneo, o 0, A, B. Ajá, alguien puede decir, no, ¿saben qué? Yo quiero ordenarlo y primero poner el A, luego el B y luego el 0. O por ejemplo, también el sexo. Ajá, yo puedo decir, en mi trabajo, primero poner a la mujer en la escala y luego al hombre. Y alguien dice, no, yo primero el hombre y luego la mujer. Ajá, no lleva un orden. Esa es una cualitativa nominal, se nombran, se nominan, por eso se dice nominal, nada más se nombra. Y cualitativa ordinal, su nombre lo dice, se ordena. Esta sí lleva un orden. Por ejemplo, de una cualitativa ordinal sería el grado académico. Ajá. No pueden tener, cuando ustedes operacionalizan su variable escolaridad, tienen que iniciar con analfabeta, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, posgrado. ¿Sí? Porque lleva un orden. Así es el orden jerárquico de la escolaridad. Ajá. Un ejemplo también de una variable cualitativa nominal pudiera ser la marca de los cigarros, por ejemplo, ¿no? Vamos a evaluar, no sé, se me ocurre, vamos a incluir como variable, ¿qué marca de cigarrillo utilizo? A lo mejor es irrelevante entonces dice Marlboro, alguien dice
Exacto, exacto, no lleva un orden, solamente se nominan. Y usted dirá, yo voy a empezar mi lista con Camel, y el doctor dirá con Marlboro, porque quizá consumimos ese, ¿no? O me gusta, o estoy relacionado con ello, como sea, ¿sale? Entonces, para que se queden con esto de que una nominal no lleva un orden, no se expresan en números, y la ordinal sí, es jerárquica, lleva una jerarquía, lleva un orden. ¿Sí? ¿Quedó bien? Ok. Bueno, ahora vamos, ya vimos según su naturaleza, ahora vamos a ver según su complejidad. Estas se subdividen en simples y complejas. Las variables simples se miden a través de un indicador o una unidad de medida. No se van a descomponer en dimensiones. Por ejemplo, el precio de un producto, la edad o el sexo. Es un valor único. El precio del producto, por ejemplo, si ustedes van a un centro comercial, tiene un valor único. Ajá. Ahorita va a quedar más claro a qué me refiero esto. Y las complejas se pueden descomponer en 2 dimensiones como mínimo y luego se determinan los indicadores para cada dimensión. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, una variable compleja sería la actitud. Ajá, ¿la actitud dónde? La actitud en ¿cómo es, por ejemplo, su actitud de ustedes es diferente aquí en el diplomado a la actitud que presentan durante la consulta externa, a la actitud que ustedes presentan en su casa? Todo va a depender del rol que desempeñan, ¿sí? Entonces esa es una variable compleja porque la actitud sí se puede descomponer en varios dominios, en varias dimensiones, en varios lugares, en varias situaciones, ¿sí? ¿Sí se entiende? Entonces, aquí incluso lo dice, ejemplo, la actitud del estudiante puede ser descompuesta en dimensiones como actitud ante el trabajo, la actitud ante la defensa, la actitud ante el estudio, entre otras cosas. A diferencia del sexo, o sea, el sexo ustedes van a ser siempre hombres, como se identifiquen, o mujeres, aquí en donde sea, ¿verdad? Independientemente de donde se estén presentando el rol. Por ejemplo, lo que les decía de la actitud. La actitud sí va a ser diferente de ustedes dependiendo del contexto donde se encuentren. Y el sexo no, pues siempre van a ser hombres, ¿no? ¿Sí se entiende lo de simple y compleja? Bueno, el doctor dice, bueno. Bueno, como se identifiquen, no vamos a entrar en detalles sobre ese tema porque no es motivo de discusión ahorita. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta ahorita? ¿O tienen algún comentario, alguna aportación? ¿Todo bien? ¿O todo mal, pero me quedo callado? Dígame. Pues pudiera ser porque el riesgo de caídas lo puede usted evaluar en diferentes aspectos. El riesgo de caídas, bueno, aunque finalmente el riesgo de caídas va a ser el mismo, ¿no? Miren, no sé, esto finalmente es, pues, pedagógico, didáctico, educativo. Realmente nosotros no, durante el desarrollo de su trabajo, no clasificamos a las variables con base a su complejidad. Entonces, solo es para que lo conozcan, no se hagan tantas bolas con esto, ¿sí? Lo más importante que nos quedemos es con lo de la naturaleza, porque eso sí, nosotros sí clasificamos a la variable durante el desarrollo de su protocolo con base a su naturaleza. Pero si alguien dice, yo quiero ser más específico y más fino y quiero clasificar mi variable con base a su complejidad, pues sí, también lo pueden hacer, ¿no? Nada más que se van a meter en problemas o en líos. A ver, dígame. Exacto, exacto. Los tipos de aprendizaje también. Bueno, depende qué escala va a ocupar, ¿no? A veces las que más, porque ya ahora hay unas nuevas escalas para evaluar tipos de aprendizaje que ahorita no tengo a la mano, pero las típicas, ¿no? Kinestésico, visual, auditivo, ajá, exactamente. Eso pudiera ser una escala compleja. Ujú. ¿Algo más? Usted me decía lo del riesgo de caídas. Bueno, pues es que yo consideraría que sí, podría ser compleja, porque evidentemente el riesgo de caídas no va a ser el mismo si usted está en un baño con un piso húmedo, a que si usted está, no sé, se me ocurre a lo mejor, ¿dónde pudiera ser un lugar seguro? Que bueno, no sé. O sea, sí se puede evaluar en diferentes escenarios el riesgo de caídas, ¿no? Exacto, sí se puede evaluar el riesgo de caídas en diferentes escenarios. Por ejemplo, en este caso, su paciente, vamos a suponer que esto deba evaluar riesgo de caídas en un adulto mayor. La edad no va a poder ser compleja, ¿verdad? Porque va a tener la misma edad donde quiera que esté, independientemente del escenario, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, según el nivel de medición, se van a dividir en ordinales y nominales, que es más o menos relacionado con lo anterior. Ajá. Las ordinales hay un orden entre las categorías. Aquí las categorías sí van a indicar una jerarquía. Por ejemplo, el estado de salud. Ajá. Un paciente no pudo haber estado grave sin primero haber estado sano, ¿verdad?
O no puede haber estado muy grave o no pudo haberse muerto sin pasar por un estado crítico, sin haber estado previamente sano. Por eso el estado de salud sí lleva un orden, es una variable. ¿Qué sería? A ver, de acuerdo a su naturaleza, el estado de salud, a ver usted, doctor, cómo categorizaría al estado de salud con base a la naturaleza? No. A ver, no sé, ¿cómo quedamos que son con base a la naturaleza? Cuantitativa y cualitativa, a ver, porque está cuantitativa según su naturaleza y cualitativas. Entonces, ¿cómo clasificaría usted el estado de salud? Vamos a suponer que es ¿cómo lo clasificaría dentro de esto? Pues, o sea, sí, estable, grave y crítico. Vamos a suponer. ¿Qué tipo de variables según su naturaleza? Esa es la cualitativa que ordinal, la cual se lleva un orden, aquí dice, lleva un orden, ¿sí? El estado de salud, sí, politómica, el doctor sí vio. Bueno, aquí ya lo está viendo. Bueno, también seguramente ya vieron el tema antes, ¿verdad? Muy bien. Le vamos a poner su estrellita al doctor al salir de la sesión, muy bien. Nominal, no es que el doctor es que siempre participa, y bueno, todos, pero nominales, se clasifica a las unidades de estudio en categorías basándose en una o más características, atributos o propiedades, dándole a cada categoría un nombre. Se nominan, se nombran, estas no llevan un orden. Lo que les decía, por ejemplo, y estas se van a subdividir a las vez en dicotómicas y politómicas. Entonces, dicotómicas y politómicas, las nominales. Ajá. Las dicotómicas solamente van a dar dos categorías, dos opciones y punto. Por ejemplo, el sexo. Bueno, ahora ya tenemos la opción de no binario, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejar un pensamiento muy conservador y vamos a quedarnos en que solamente existe sexo masculino y femenino. Ajá. Entonces, bueno, vamos a dejarla como una dicotómica. Otro ejemplo de una variable dicotómica. Doctor, usted, bueno y malo. Ajá. Pero, ¿qué evaluaría? Bueno y malo, ¿qué? Estado de salud, bueno y malo. A ver, otro ejemplo de una variable dicotómica. Sí, no, ¿qué? Sí, no, ¿qué? Exacto, hay café, la variable es hay café. Sí, no, ok, muy bien. Es una variable dicotómica, algo descontrolado, dependiendo de los valores, en el criterio del control que ahí es donde entra uno a veces en detalle, ¿no? ¿Qué va a ocupar? ¿Glucosa, hemoglobina glucosilada, no? Yo consideraría hemoglobina glucosilada, pero desafortunadamente muchas veces en las unidades no tenemos el recurso para poder hablar de control glucémico a través de la glucosilada. ¿Cómo? Ok. Ajá, depende del objetivo de su estudio, exactamente. Por eso es bien importante que ustedes vean qué objetivo, qué persigue. Lo que les decía del índice de masa corporal. A lo mejor a mí no me interesa categorizarlos en sobrepeso y obesidad, a mí me interesa conocer la media del índice de masa corporal de todos, ¿no? Entonces voy a expresar mi variable como cuantitativa y voy a introducir el número exacto del índice de masa corporal. Pero no, yo sí quiero decir cuál es la frecuencia más, si sobrepeso o obesidad estamos aquí, bueno, entonces voy a expresar mi variable como cualitativa. Así mismo, por ejemplo, el control glucémico. Usted puede decir, bueno, yo la quiero medir como la hemoglobina glucosilada, menos de 7 es controlada, y más de 7 descontrolada. Entonces ya no es una variable cuantitativa, sino cualitativa, porque usted va a expresar ese valor en una categoría. ¿Sí se entiende? Bueno. O usted diga, no, ¿sabe qué? A mí sí me interesa tener las medias de la variable, voy a expresar mi variable en número sin decir si es controlado o descontrolado. Entonces sí va a ser una variable cuantitativa, porque va a ingresar el valor de la hemoglobina sin darle una categoría. ¿Sí se entiende? Ok. Eso es bien. Sí, en la definición operacional, exactamente. Pero usted entonces categorizaría. Si usted lo define y dice, es que para mí menos de 7 es controlado y más de 7 es descontrolado, entonces ya pasa a una categoría, ya no es una variable continua, cuantitativa, sino ya es categórica, ya es cualitativa, por usted la... Exactamente. Ok, bueno, muy bien.
Entonces, las politómicas se manifiestan en más de dos categorías, por ejemplo, las marcas de las computadoras, la orientación sexual, las clases sociales. Aquí, por ejemplo, pues no solamente son dos, pueden haber muchas clases sociales y no llevan un orden. La clase social no es ordinal, es nominal. Aquí sí no nada de que, no sé, nivel socioeconómico medio, alto, medio bajo y bajo. No. Aquí para el Coronado y Padilla, de que es de donde saqué esto, no lo considera así, ¿sale? Sí, sí, en realidad, sí, tiene razón. Sí, es correcto lo que dice. Bueno, ahora ya vimos según su naturaleza, según su nivel de medición, y ahora vamos a ver según su naturaleza, según un nivel de medición. Ajá. Entonces teníamos las ordinales, las nominales, y ahora vamos con las de intervalo y las de razón. Las variables de intervalo o cardinales son aquellas que son clasificadas en categorías que tienen un orden o jerarquía. Además, las distancias entre las categorías son las mismas a lo largo de toda la escala. Por ejemplo, el coeficiente intelectual, el nivel la temperatura corporal, el nivel de aceite en el motor. Ajá. Si ustedes observan en esta escala, la distancia que existe entre el punto 3 y 4 es la misma que entre el 4 y el 5 y que entre el 5 y el 6. Entonces es una escala de intervalo. Ajá. Por ejemplo, vamos a suponer que este es un termómetro. Ajá. La distancia que existe de aquí a aquí en un grado centígrado va a ser la misma que del 3 al 4, que del 4 al 5. Entonces esas se denominan de intervalo. Y las de razón son cocientes. ¿Qué es un cociente? ¿Qué entienden por cociente? A ver, recordando sus clases de matemáticas. ¿Qué es un cociente? Es el resultado de una división. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se van a expresar en fracciones, ¿no? O sea, ¿a qué va esto? Que tienen las propiedades de las ordinales y de intervalo. Pero además el cero es real, es absoluto, no es arbitrario. Ejemplo, la edad, la producción, los ingresos, los gastos, la antigüedad. Aquí se refiere a que también el cero sí existe. En las de intervalo, no. En estas sí. ¿A qué voy? Por ejemplo, una de razón, aquí los ingresos son 433,78 centavos, ¿no? Es el producto de un cociente. O sea, ahí se refiere a que sí acepta números decimales. Y el valor, el cero sí tiene un valor. En las anteriores, no, el del cero no tiene, no se toma en cuenta. Por ejemplo, otro ejemplo de una de razón pudiera ser la edad. ¿Por qué la edad? Porque depende cómo mida en la edad, en números enteros, o por ejemplo, yo puedo decir, tengo 50 años con 3 meses. Exacto. Tengo 50.3 años. Dependiendo cómo vayan a categorizar su variable. Si en números enteros o en fracciones. Pero la edad puede medirse también incluso por meses, ¿no? Es decir, tengo 50 años con 3 meses, ¿no? Que depende del motivo de su investigación, depende de qué tan estrictos quieran ser con su variable. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de los tipos de variables versus las escalas de medición. Por ejemplo, tenemos las variables categóricas o cualitativas, que también se nombran así. Ese es un rollo que a veces uno tiene. Ven que dice categórica o ven que dice cualitativa y dicen, China, ¿qué se está refiriendo? Pues es lo mismo, categórica o cualitativa, o numérica, cuantitativa, o algunos autores lo nombran como intervalar o de intervalo. Ajá. A veces ahí es donde uno empieza a subir. ¿A qué se refiere con una variable de intervalo? Pues es una variable cuantitativa. Entonces, tenemos ejemplos aquí de una variable categórica cualitativa. Ya les habíamos dicho que se dividen en nominales y ordinales. Por ejemplo, una ordinal dicotómica es, ¿tienes pasaporte? Sí, no. ¿Vives en tu casa o en departamento? Sí, no. ¿Tienes ojos azules? Sí, no. Lo que decía el doctor, ¿no? ¿De que hay café? Sí, no. Ajá. Otro ejemplo de una variable numérica. A ver, ¿cómo son las discretas y cómo son las continuas? ¿Cuáles son las características de una variable numérica o cuantitativa discreta? Números enteros. Y estas,
pues que son razón, que pueden aceptar números decimales, ¿no? Entonces, exacto, muy bien. Entonces, estas se van a dividir de intervalo, de razón o proporción. Las de intervalo ya les dije que tienen el intervalo es el mismo entre un número y otro número, y las de razón o proporción, pues es un cociente, que es las que vimos hace ratito apenas. Entonces, ¿cuántas camisas tienes? Esa es una discreta, porque me van a decir un número entero. Tengo 8 camisas, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 5 hijos. Ajá. Entonces es bueno, 15. Tenemos una variable numérica discreta. Ajá. Porque solamente acepta números enteros. Ajá. Y ahora el peso, perdón. ¿Cuántos medicamentos toma? ¿Cada cuánto lo toma? Ajá. Entonces, ahora una numérica continua. ¿Cuánto pesa? Peso 80 kilos con 400 gramos, 80.4, ¿no? ¿Cuánto mide? 1.85. Entonces es una variable continua. Ajá. Ahora, ¿cuánto dinero gastas? Pues hasta en los centavos, ¿no? Porque no nada más son pesos enteros. Ajá. Entonces, eso es una variable numérica, continua. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo, para que yo creo que la mejor forma de aprender a veces es con ejemplos, y espero que así sea. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos una variable categórica o cualitativa, acuérdense, numérica o cuantitativa, ¿o qué? Tiene otro nombre, intervalar o de intervalo. Vamos a quedarnos con estos dos para no hacernos tanto rollo. Categóricas o cualitativas, numéricas o cuantitativas, ¿sale? Entonces, las variables categóricas o cualitativas, vamos a tener el partido político, que es una variable cualitativa nominal. ¿Nominal qué? Dicotómica, politómica, politómica. Depende también de cómo es capaz. Por ejemplo, para nosotros es politómica, pero para Estados Unidos es dicotómica. Solamente tienen dos partidos, ¿no? Entonces, por eso les digo el contexto. En este caso, nosotros no, pues es que PAN, PRI, PRD, no sé. Exactamente. Ajá. Sí, sí, exacto. Exacto. Dependiendo del objetivo de su investigación, dependiendo del diseño de su investigación, usted va a decidir cómo lo va a operacionalizar y cómo la va a clasificar. Por ejemplo, si yo quiero nada más evaluar a los del Morena y a los del PRI, ajá, pues es una variable dicotómica, porque solamente estoy incluyendo esos dos aspectos, a pesar de que hay más partidos políticos, ¿sale? Entonces, aquí exactamente uno puede ir jugando con la clasificación, dependiendo, acorde a las características de su estudio. Ajá. Entonces, otra cualitativa nominal, el género, que es esta. Bueno, como está aquí, porque ahora ya ven que existe la opción no binaria en algunos cuestionarios. ¿Cómo lo toman dicotómica, ¿verdad? Ajá, entonces fíjense, por ejemplo, aquí al investigador dijo, no, pues yo quiero poner primero el orden a las mujeres y luego a los hombres. Y otro investigador dijo, no, yo primero a los hombres y luego a las mujeres, y de hecho le cambio, le pongo masculino y femenino, ¿sí? Entonces, por eso no lleva, recuerden que las nominales no llevan un orden, se nominan, se nombran. Las ordinales sí, ¿ok? Bueno, vamos con una ordinal. El nivel de satisfacción. Ajá. Alto, medio, bajo, como lo que usted decía, el riesgo de caídas, también es una ordinal. O, por ejemplo, aquí en este caso, fíjense, es un ejemplo bien bonito que vamos a ver. Una cualitativa ordinal, la calificación. ¿Pero por qué ordinal? ¿Por qué cualitativa? Pues porque lo está expresando en letras, ¿ya vieron? Pero, por ejemplo, ¿qué pasará si yo digo que en lugar de A es 10, 9, 8, 7? ¿Seguiría siendo una cualitativa ordinal? No, entonces, ¿qué sería? Cuantitativa, numérica y continua o discreta. Exacto, exactamente, exacto. Muy bien, excelente, depende. Si solamente voy a aceptar números enteros, continua. Si voy a decir que 7.5 sube a 8, entonces discreta, ¿no? Exactamente, muy bien, exactamente, muy bien. Ok, bueno, y ahora vamos con las cuantitativas. Tenemos de intervalo, que es la temperatura. Acuérdense que intervalo quiere decir que la distancia entre un punto y el otro punto dentro de la escala es la misma. Por ejemplo, la temperatura. Ajá. Y también puede ser el coeficiente intelectual.
Esas son de intervalo. Ahora, una numérica de razón. ¿Cuáles son las de razón? Que consideran al cero, que es un cociente, acuérdense. Ajá. Por ejemplo, aquí la estatura, alguien puede decir 1,80. No son números enteros. El peso, acuérdense que la razón es el producto de un cociente. Ajá. Las de razón, bueno, espero que quede claro. Que es que a veces sucede que una variable se puede categorizar o clasificar de diferentes formas. Entonces ahí es cuando uno se pierde. Chin, ¿qué fue? ¿Con base a qué? ¿Con base a su naturaleza? ¿Con base a qué? Okay. ¿Usted quería participar? Como un valor absoluto, como un valor medible. Pero le da valor al cero, porque no es uno. Porque depende cómo la va a expresar usted. Ajá, por ejemplo, la temperatura corporal nunca va a ser menor de cero, ¿verdad? A menos que el paciente esté muerto. No sé cuánto sea la temperatura corporal de un paciente muerto y no sé si vayamos a estudiar. Entonces usted la va a clasificar como una numérica de razón, porque ahí sí acepta el número cero. O sea, hay menos 0 grados, menos 0,3, ni siquiera es en decimales, son números enteros, de hecho, la temperatura. El cero sí tiene un valor porque no es un 1. O sea, mientras usted tenga 0,09, no es 1. Sigue siendo 0 con un valor, pero no es un 1, no es una unidad. A eso se refiere. Ajá. No es un número entero para que me entienda. Ajá. Sigue siendo una fracción, sigue siendo un cociente. Ajá. ¿Sí ya quedó claro o todavía hay duda? ¿No qué? No, sigue siguiendo duda. Sí, ya, o sea, es que no, acuérdense que esto es un. Me generaba algo de pero sí depende de Exacto. Y algo bien importante, recuerden, unos son números enteros y el otro son números fraccionarios o cocientes, ¿sale? Esa es la diferencia más grande. Entonces, otra vez, repite y se repite lo mismo para que quede bien claro, ¿eh? Ok, bueno, entonces quedamos que razón, el cero tiene un valor de intervalo, la distancia es la misma entre los intervalos, por ejemplo, la temperatura, la ordinal lleva esta es jerárquica, lleva un orden y la nominal no, solamente se nombra. Estas son cualitativas, la nominal y ordinal, y estas son cuantitativas. A ver, quiero que me den un ejemplo de una escala cualitativa ordinal. A ver, doctor, usted, Carlos Amir, un ejemplo de una variable cualitativa ordinal, que lleva un orden. Que a fuerza debe llevar un orden. Son los ejemplos hace rato, a ver. Escolaridad, exactamente, la escolaridad. No podemos tener la licenciatura sin haber pasado el bachillerato, ¿verdad? ¿Verdad? El grado académico, el grado de la residencia, exacto, muy bien. El grado de dolor, pero depende cómo lo va a medir. Si lo va a decir en una exacto, muy bien, exacto, porque si usted me lo dice en una escala de EVA, pues ya no es cual. ¿Y cómo se diría? A ver, vamos a seguir con ese ejemplo, en EVA, en una escala de EVA del 0 al 10, ¿qué clasificación sería aquí? ¿De razón? Entonces, a ver otra vez. No. La escala del dolor, ¿a poco alguien dice, me duele 8,3? No depende. Vamos a decir que se va a medir en número, no en una escala analógica. Sino usted me va a decir el EVA, del 0 al 10, y usted lo va a expresar así, 8 de 10, 7 de 10. ¿Cómo lo categorizaría? ¿De razón? ¿Por qué de razón? No, miren, es que en realidad, si usa un paciente, a ver, ¿cuándo usted va a ocupar la escala del dolor? ¿Cuándo? Exacto. Entonces, ¿para qué va usted a ocupar una escala del dolor si alguien no tiene dolor? Pues no tiene lógica, ¿verdad? Entonces nunca va a haber un 0 en la escala del dolor, porque entonces no, ¿para qué lo investigo?
Recuérdense que la investigación tiene que tener un fin. Si el paciente es, por ejemplo, que le diga, a ver, doctor, ¿qué va tiene usted del 0 al 10 en el ojo? 0. Bueno, pero entonces usted va a hacer una antes y un después y aún así sigue siendo de intervalo, no puede ser de razón. Porque acuérdense que las razones son cocientes. Ajá, es un cociente. No puede decir, me duele 0.5. Pues no, ¿verdad? Va a decir, me duele 1 o me duele 0. Entonces sigue siendo de intervalo. Exacto, ahí sería una cualitativa dicotómica. ¿Tiene usted dolor? Sí, no. Pasa a la siguiente pregunta. ¿Qué calificación le da, no? Exacto, muy bien, doctora, muy bien, qué bueno que vino. De verdad, se lo digo de corazón, no es en sarcasmo, ¿eh? De verdad, y ojalá que pueda acompañarnos más veces. Bueno, entonces, según su función o relación, esa es otra clasificación, ¿eh? Independientes o dependientes. Una variable independiente son las que generan y explican. Esto no se lo podemos quitar, ¿verdad? Bueno, no, porque es donde. Entonces, son las que generan y explican los cambios en la variable dependiente. Ejemplo, la dieta a que es sometida a un grupo de pacientes obesos. Entonces, ¿de qué va a depender que el paciente baje de peso? Pues de la dieta. La dieta es una variable independiente. ¿Cuál va a ser la variable dependiente en esto? Pues el peso. ¿Por qué? Porque el peso va a depender de la dieta. Entonces la dieta pasaría en este caso como variable independiente. Ajá, ahora la dependiente. Aquellas que se modifican por la acción de la variable independiente constituyen los efectos o consecuencias que dan origen a los resultados de la investigación. Ejemplo, el peso corporal, lo que les decía. Ajá. Si vamos a evaluar el peso corporal y el apego a la dieta, por ejemplo, ¿cuál sería entonces la variable independiente? La dieta, acuérdense, ¿por qué? Porque de la dieta va a depender el peso corporal. Pues aquí la variable, entre la variable dieta y la variable peso corporal sería dependiente y dieta independiente. ¿Sí se entiende? Bueno. Ahora que tenemos unos ejemplos. A ver, con eso, un ejemplo de una variable, vamos a suponer que, a ver, doctora Marisol. Eso, la vacuna COVID, ajá. Vacuna COVID y me está diciendo una variable, COVID, la variable es vacuna COVID. ¿Y la siguiente variable? Porque acuérdense que una depende de la otra. ¿Cuál es la otra variable? COVID, en severidad de COVID y vacuna COVID, ¿no? Ok, muy bien. ¿De qué va? Entonces, ¿cuál depende? ¿Cuál depende de cuál? La severidad. La severidad es la dependiente, exacto. ¿Por qué va a depender de que si se vacunó o no se vacunó? Se espera que si se vacunó tenga una severidad menor. Entonces ahí la independiente, ¿cuál sería? La vacuna. ¿Sí? A ver, otro ejemplo. Usted, doctor, que viene aquí hoy para que sea provechoso su estancia. Arcos de movilidad. Variable dependiente, Ajá. de movilidad, Ajá. e independientes, tipo de fractura, de edad. Ok. Muy bien. Yo creo que más sería el tipo de tratamiento, ¿no? Que le hicieron. Ya lo comentamos, que ¿cuál es su título, doctor? Esto es. Yo creo que ahí, no sé, a ver, el ortopedista que nos eche la mano con esa duda, a ver, experto en el tema, ¿dónde está el de ortopedia? Ah, pues ahí está. A ver, doctor, por favor. Está bien escondido, pero se ve, doctor, se ve, sí. Entonces, a ver, doctor, usted ilumínenos como experto, ¿cuál sería cuál sería dependiente y cuál sería independiente? El doctor va a evaluar movilidad con base al resultado de la cirugía, ¿no? Quiero entender. Ok, ahí usted a cuál le daría el título de dependiente y a cuál de independiente, teniendo esas dos variables. Usted comentó que para usted sería la fractura, ¿no? No, pero eso no, yo no dije qué dije. Yo no dije, doctor, ¿qué dije? ¿Cuál es? No, yo quiero saber su opinión. Sí, pues sí. Yo no dije, a ver, doctor, ¿qué dije? Repítalo. No. Quiero conocer su opinión. Exacto. Sí, la fractura, la variable independiente en este caso sí sería, de acuerdo al título, Ajá. sería
como la edad y el tipo de factura. No, a ver, vuélvale a repetir, doctor, ¿cuáles son sus variables? Yo creo que no. Ajá. Exacto, esas dos. No nos metamos en rollos que la edad, que días de estancia, que días de inmovilidad, que si recibió rehabilitación. No, no, no. Vamos a centrar, para no hacernos más rollo, vamos a ver en esas dos variables. Ok, ¿cuál sería para usted la variable dependiente y cuál la independiente? Con base a ese ejemplo. De movilidad, ten en cuenta que va a depender la variable de independiente. Ajá. Ajá. Para mí sería la independiente, sería Ajá, entonces los arcos movilidad van. No le estén soplando, doctor. Nada más voltea usted para soplarle. No. Ay, perdón, disculpen. A ver, vamos a ver. Sí, claro. Ajá. Muy bien. A ver, ya nos dio la respuesta a la doctora Adriana Arteaga y dice que sigue el audio distorsionado. Ah, bueno. Ah, ok. Entonces ya la doctora dijo, ahí vamos a ver qué nos respondieron en línea la doctora Adriana Arteaga Vega, perdón. Miren, entonces en este caso ya para no darle más vueltas a esto y avanzar, la variable dependiente sería, ¿cuál? A ver usted. Ajá. Porque va a depender de. Exacto. ¿Sí, doctor Carlos? ¿Está de acuerdo o no? Usted va a evaluar muchos tipos de fractura. Entonces, no puede ser, solamente es un tipo de fractura. Exacto, porque va a depender. No, el tipo de tratamiento. Vamos a seguir confundiéndonos más. La que sigue. Ay, perdón, disculpe. Ahora, ¿qué pasó? Se trabó. ¿Quién es el que es el experto en esto? A ver, ya está. Anterior, por favor. Ya. Ok, bueno, entonces vamos a ver ahora cómo se van a operacionalizar las variables. Ya vimos cómo se van a definir, pero siento que falta una. Sí, ¿y ahora por qué se trabó? No, anterior, al revés. No, es al revés. A ver, ¿cuál es? Es más arriba. Exacto. Ah, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver. No, a ver. Pues ya las vamos a ver entonces. ¿Y ahora qué pasó? Fallas técnicas. Ah, ok, muy bien. Ya eso ya lo vimos. Y ahora, perdón, ok, ya. Aquí tenemos, según su función o relación, se clasifican en intervinientes y confusoras. Una variable interviniente son aspectos, hechos y situaciones del medio ambiente o características del sujeto que están presentes o intervienen. La palabra es bien clara, intervienen en la interrelación de las variables independiente e independiente. Por ejemplo, el ejercicio físico. Vamos a suponer que tenemos a un grupo de pacientes donde los vamos a someter a una dieta. Vamos a tener una corte, vamos a seguir unos pacientes y los vamos a someter a una dieta. Entonces, en los resultados vemos que el paciente A, vamos a suponer que el A y el B tienen un índice de masa corporal de 30 los dos, tienen las mismas características, son hombres, tienen un trabajo más o menos similar, sus actividades diarias son más o menos las mismas. Y entonces, el paciente A, a los dos los sometimos a la misma dieta, con las mismas calorías, pero ¿qué creen? Que el paciente B bajó más de peso que el A. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque hay una variable interveniente, que el paciente A está haciendo ejercicio físico y no lo documentamos. Estas variables son bien importantes que la tengamos en cuenta porque pueden presentar o pueden favorecer sesgo, que es lo que vamos a seguir viendo. El paciente intervino, aparte de hacer su dieta, también intervino haciendo ejercicio, entonces por eso es que bajó de peso más que en comparación que el paciente B. ¿Sí te queda claro lo de interveniente? ¿Sí? Espero que quede más claro explicando confusora. Ahí va la confusora.
Una variable, ok. No, no, no. Esa es una variable confusora, porque ahí usted no está interviniendo. Recuerden que interviniente puede, que yo estoy haciendo algo extra, pero no lo estoy notificando en donde yo estoy en el proceso de investigación. Eso es interviniente. Esa que usted me comentó, la edad, es una variable confusora. Ahí el paciente no intervino. Yo no puedo decir, tengo 12 años y mañana para otro estudio tengo 50. ¿No? Entonces no puede ser una variable interveniente. Con interveniente quiero que se queden con que el paciente use una intervención, el paciente, la variable, lo que estén estudiando. Ahí hubo una intervención que no tuvimos en cuenta y puede modificar nuestro resultado. Ajá. Por ejemplo, en la variable confusora, pueden afectar tanto las variables dependientes como las independientes y llevan errores o sesgos o dudas. En este caso, puede ser los factores hereditarios. Puede ser que vamos a situarnos otra vez en el mismo ejemplo. Tenemos el paciente A y el paciente B. Los dos tienen un índice de masa corporal igual. Los dos están sometidos a la misma dieta, pero el paciente A bajó más de peso que el B. Pues a lo mejor su genética. Y es que eso es cierto, está demostrado que cuando tenemos los dos papás obesos, tenemos más del 75%, no sé cuánto, de obesidad en el hijo. O el sexo. Exacto, exacto. Claro, yo estoy más de acuerdo con usted. Yo lo consideraría como interveniente, más que como confusor. ¿Qué pudiera ser aquí también, por ejemplo, el peso, el sexo? En el ejemplo de la pérdida de peso, los hombres perdemos más peso que las mujeres. ¿Por qué? Por el metabolismo. Pues sí, por el metabolismo, pero ¿qué tiene que ver? Exacto, por las hormonas, ¿no? Y también la edad tiene que ver, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la variable sería una variable confusora, la edad y el sexo. ¿A qué voy? Por ejemplo, eso es bien común y eso, sobre todo el rango de edad en un estudio de investigación, a veces ponen de 18 a 99 años. No, pues no, ese es un sesgo grandísimo, porque no estamos teniendo en cuenta una variable confusora que es la edad. ¿Ustedes consideran que un paciente de 20 años va a perder el mismo peso que un paciente de 75 años? Los niveles de testosterona, la densidad ósea, ¿son las mismas en uno de 18 que en uno de 75? Pues no, evidentemente no. Nosotros perdemos más peso que una mujer porque nuestro porcentaje de grasa es más bajo. En primera, nuestro porcentaje de grasa normal es por debajo del 20%, en una mujer es del 30%. Para empezar, nosotros tenemos una hormona anabólica, testosterona. Entonces, naturalmente, una mujer, cuando un hombre y una mujer se someten a una pérdida de peso, pues naturalmente el hombre va a bajar más que una mujer. Entonces, eso es una variable confusora. Ajá, ¿a qué voy? Por ejemplo, si vamos a hacer una comparativa, y vamos a meter pacientes aleatoriamente sin especificar que vamos a estudiar 50 mujeres, 50 hombres, para que sea una equivalencia equitativa. Entonces, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, también un sesgo ahí, que metemos más hombres que mujeres, son 80 pacientes, ¿no? Y vamos a evaluar esto del pérdida de peso. Son 80 hombres y 20 mujeres. ¿Qué va a suceder? No, pues que los hombres pierden más peso. Pues, ¿por qué? Pues porque metieron más hombres. ¿Sí se entiende? Claro, es así. Exactamente, muy bien, sí. Y eso es en lo que tenemos que empezar a trabajar en nuestros protocolos, porque a veces no vemos esos sesgos. Entonces, cuando uno encuentra los resultados, dices, sí, no, pues sí, es que las mujeres tienen más esta enfermedad que los hombres, o la edad. No es una comparativa justa el rango de edad. Tienen siempre que buscar un rango de edad adulto, adulto de edad media, adulto mayor. Porque no es justo que ustedes por juntar gente, por terminar rápido su protocolo, digan de 18 hasta 100. No, pues como, o sea, las características de ninguna forma, independientemente de lo que estudien, son las mismas, ni biológicas, ni psicosociales, ni laborales, de ningún tipo. Entonces eso es un sesgo y eso es una variable confusora que no estamos teniendo en cuenta, la edad. Ajá. Exactamente. Eso lo vamos a ver ahorita. Eso lo vamos a ver. Vamos a ver. Ok, muy bien. Ahorita vamos a seguir con su aportación. Bueno, ahí no se ve bien. Miren, les traje unas hojitas para que, este es como un cuadrito.
Perdón por la resolución, pero tenía yo el cuadro en PDF por allí, pero quién sabe dónde diablos quedó, perdón. Entonces, bueno, lo encontré en internet. Ese cuadrito está bien padre, a mí me gusta mucho porque viene resumido todo lo que les dije. Entonces, para que puedan ver rápido su clasificación, ahí rápido está que si es una cualitativa, que si es ordinal, que si es nominal, que si es categórica, que si es de orden, que si es de razón, que si tiene distancia, que si tiene origen, ¿sale? Entonces, para que la revisen, porque ahorita pues desafortunadamente no la vamos a poder revisar aquí. Chequenla, es una tabla muy bonita que resume muy fácilmente lo que les dije y eso les va a ayudar pues para que cuando hagan su trabajo de investigación rápido recurran a ello y digan, ay, ¿cómo la voy a clasificar? Ah, pues aquí tengo rápido un prontuario si quieren verlo de esa forma, ¿sale? Para que vean cómo se clasifica y no anden ahí con que tengo una variable cuantitativa nominal, ¿no? Ok. Bueno, vamos a pasar al siguiente subtema que es operacionalización de las variables. Es otro rollo también que a veces tenemos esto, la operacionalización de las variables. ¿A qué vamos con esto? Una vez identificadas las variables objeto del estudio, es necesario conceptuarlas y operacionalizarlas. Conceptuar una variable quiere decir definirla. ¿Qué es la variable? Eso es conceptuar. Eso es la definición conceptual. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir? Ajá. Y operacionalizar una variable significa traducir la variable a indicadores, es decir, traducir los conceptos hipotéticos a unidades de medición. Entonces, ¿con qué quiero que se queden? Bueno, la definición operacional es qué es. Y la definición, perdón, y la definición operacional, perdón, es con qué se va a medir. Ajá, entonces la conceptual, ¿qué es? Y la operacional, ¿con qué la voy a medir? ¿Sale? Para rápido. Y esto es a través de un indicador, con algún instrumento, con una escala, con un termómetro, no sé, ¿sale? Aquí tenemos un ejemplo de un trabajo de investigación de uno de los pacientes, ¿sale? Aquí tenemos la variable, vamos a hacer una crítica constructiva. Tenemos la variable edad. ¿Cómo la definió este residente? Ok, conceptualmente, ¿qué es? Es el tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta la aplicación de la encuesta. ¿Cómo la operacionalizó? ¿Cómo la va a medir? Acuérdense, el número de años vividos desde el nacimiento de la persona hasta el momento de la encuesta. ¿Cómo la clasificó? Como una cuantitativa de intervalo. ¿Están de acuerdo? Vean el indicador. Él tuvo, fíjense aquí el sesgote. Bueno, vamos a ver qué va a estudiar. Pero fíjense, tiene de 20 hasta que Dios le permita vivir. ¿No? Pues no, o sea, para empezar, bueno, eso no estamos viendo ahorita, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo ven? ¿Está correcto? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de la definición conceptual? ¿Qué opinan de la operacional, de la clasificación y del indicador? ¿Cómo? Está bien, muy bien. Vamos a ver sexo. Sexo conceptual, ¿qué es? Acuérdense, definición conceptual, ¿qué es? Definición operacional, ¿cómo la vamos a medir? Tipo de variable es la clasificación, qué escala vamos a usar, de qué tipo, y el indicador es lo que nos traduce esto. Ok, sexo, conjunto de las peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie, dividiéndolos en masculinos y femeninos. Características fenotípicas que presenta la persona al momento de la entrevista. Es una definición operacional. ¿Quién tendría una definición diferente de sexo? Que en este caso yo considero que lo ideal sería género, ¿no? Ok. ¿Quién tendría una definición diferente? Porque finalmente características fenotípicas, por ejemplo, ahora con esto de la diversidad sexual, ¿no? ¿Qué opina? Muy bien. Ok, ok. Muy bien, mire. Todo depende de la forma en cómo va a recolectar su información y del motivo de su estudio. Si usted va a recolectar la información y usted va a encuestar, usted no va a ver que va a tacharle el nombre. Pero si usted le ofrece a una encuesta a alguien y le dice a usted cómo se identifica, eso es diferente. Por eso es que, exactamente, por eso es que lo correcto sería género. Sobre todo cuando nosotros vamos a entregar la encuesta y el paciente la va a interpretar. Algo bien importante que tenemos que tener en cuenta también es el aspecto ético, ¿no? Eso es bien importante. Ajá, entonces éticamente ahora ya está con lo de la diversidad sexual, tantas corrientes, lo del término no binario, que es algo que se está acuñando hace poco. Incluso no sé si ustedes les ha llegado, han hecho recientemente alguna encuesta
y ya aparece al menos en las encuestas de la página del gobierno federal, masculino, femenino, no binario. Ajá. Entonces yo considero que eso sería más hacia, sí, claro, eso ya sería más hacia género, ¿no? ¿Ok? Exacto, muy bien, ajá, exacto, algunos dicen prefiero no decir, ok, doctora, a ver, ¿qué quiere opinar? Claro, 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 ok, ajá, ajá, sí, ujú, ujú. Pero otra vez, es que todo depende de lo que del motivo de su investigación y del aspecto ético, no es político, doctor, es ético. Por ejemplo, ¿a qué voy? Permítame. Sí, 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 pero ¿a qué voy? Si usted va a hacer un estudio que sí tenga que ver las características fenotípicas, ahí sí entiendo que usted los va a clasificar como género masculino y femenino. Por ejemplo, que usted va a determinar la densidad ósea, ¿no? Evidentemente va a ser bien diferente la de un hombre que de una mujer, ajá. Entonces ahí sí es importante que usted defina que si es hombre biológicamente o mujer, ajá. Pero en el aspecto biopsicosocial, que quizá es lo que yo estoy diciendo, sí tendría que ponerse las demás variables, pero le repito otra vez, todo tiene que ver con el objetivo de su investigación, con la línea hacia dónde se orienta. Y eso tiene que pasar por el aspecto ético. Ujú. Sí, sí. Entonces tenemos finalmente las dos vertientes son válidas, lo que usted dice, pero también lo que yo digo, es válido. Claro. Exacto. Exactamente. Y además, sobre todo cuando sea relevante, cuando el estudio sea relevante, que realmente el sexo sea una variable importante, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, lo de la densidad ósea, ¿no? Naturalmente, pues va a ser muy diferente. A ver, yo algo que tenía una duda, ¿qué opinan del valor a ver usted, el valor de hemoglobina en comparación con o cómo consideraría a la hemoglobina de una biometría en relación con la hemoglobina glucosilada? ¿Cuál es la relevancia? ¿Cuál es la relación de esta? ¿Podría considerarse como una variable confusora, como una variable que nos puede generar sesgo? ¿Qué opina usted al respecto? Es importante el valor de la hemoglobina en una biometría para poder, exacto. Entonces, eso es otro ejemplo que me viene a mi cabeza ahorita de variable confusora, que no estamos quizá teniendo en cuenta cuando vemos al paciente con diabetes su valor de hemoglobina basal en una biometría, ¿sí? A eso voy. Eso es, bueno, regresando, ese es un ejemplo de variable confusora que se me ocurrió cuando estaba haciendo esto y no lo dije, pero bueno, lo quería sacar ahorita. Ok, vamos a seguir. Estado civil. El estado civil es la condición civil al momento de la entrevista y esa es la definición conceptual y la definición operacional es la situación legal de la relación que sustenta al momento de la encuesta. Aquí es una cualitativa nominal. Recuerden que esta no lleva un orden. Ajá, recuerden que la nominal solo se nombra, pero no se ordena. Exacto. Alguien puede decir, no, yo primero voy a poner el viudo, luego el soltero, luego el divorciado. Miren, por ejemplo, aquí tan solo es el mejor ejemplo. Puso unión libre hasta abajo, que no lleva un orden. Al menos el estado civil no, la escolaridad sí. Ahora, otro ejemplo, satisfacción con el tratamiento. La definición conceptual, nivel de satisfacción con el tratamiento reportado por el paciente al momento del estudio. Esta es una definición que es. Y ahora, ¿con qué lo voy a medir? Se utilizarán los resultados del cuestionario de TSQS, sumando la calificación de los ítems 1 al 8, para una puntuación máxima de 36 y mínima de 0, que va desde muy satisfecho hasta insatisfecho. Acuérdense que es satisfacción del tratamiento. Entonces, el tipo de variable es una cualitativa nominal, dicotómica, ¿están de acuerdo? Y el indicador es muy satisfecho con base al puntaje de 0 y no, muy insatisfecho y muy satisfecho. Aquí, por ejemplo, es nominal. Les voy a decir una cosa. Sí, ¿saben qué pasa? Es que, ¿saben qué pasa muchas veces?
Sí, y es que a veces los instrumentos así son, de verdad. Los de calidad de vida y los de satisfacción, son súper extremos. Con una pregunta que usted tenga, ¿no? Ya no está satisfecho, ya se va muy insatisfecho, ¿sí? Eso que usted está comentando es en relación con el instrumento. Pero en este momento no estamos evaluando el instrumento, estamos evaluando los tipos de variables, ¿sí? Es una buena. Claro. Exactamente, pero no nos adelantemos, estamos en variables, en clasificándolas, bueno, entonces ahorita retomamos la idea, ¿sale? Muy bien, entonces, adherencia terapéutica, aquí también lo mismo, doctor. ¿Cómo se llama usted? Pedro, doctor Pedro, me va a decir lo mismo, doctor Pedro, que por qué tan drástico, de adherente, no adherente. Pues así son las de adherencia y las de satisfacción y las de calidad de vida. Aquí ocupa el Morinsky Green. Medio adherente, medio. Pero es que si ustedes hacen una encuesta al paciente, le dicen, ¿se cuida? Yo me cuido, ¿verdad? Pero tiene razón. En el aspecto de investigación científico, eso no es, ¿no? Claro, sí, tiene razón en ese aspecto. Pero en el aspecto político, dijera el doctor de medicina interna, sí existe el medio me cuido, ¿no? El medio me adhiero, o no existe. Exacto. Pues, ajá, exacto, porque luego el paciente dice, oiga, ¿tiene usted diabetes? Dicen que tengo azúcar, tengo diabetes, pero yo ni me siento mal, ¿no? Eso es muy común. Nuestro tema de todos los días en medicina familiar y yo creo que donde sea. Okay. Entonces, recuerden, nos quedamos con esto, ¿qué es y con qué se va a medir? ¿Cómo se clasifica y qué indicador vamos a ocupar? El indicador quiere decir los resultados de la escala. Ajá. Por ejemplo, exacto. Otra cosa que también es bien común que hacen y que de una vez les voy diciendo, aquí ponen el puntaje. No, aquí solamente es el indicador. El puntaje va aquí va, aquí, no aquí. Luego aquí ponen muy insatisfecho de 0 a 10. Digo, perdón, satisfecho de, no sé, de 12 a 36. Un ejemplo, porque el instrumento es bien ambiguo, pero no estamos hablando de eso. ¿Ok? Y muy insatisfecho de 0 al 12, ¿no? No, aquí solamente es el resultado de esto, pero no quiero que me pongan el puntaje aquí, ¿sale? Aquí igual, si están viendo, no hay números, el número va acá, el puntaje, pues. ¿Cuándo iría un número aquí? Cuando la variable sea cuantitativa. Ajá, por ejemplo, que voy a decir la talla. Pues aquí sí lo voy a medir en metros, en centímetros, en dependiendo de qué vamos a medir, ¿no? ¿Sí queda claro? Bueno, entonces vamos ahora sí al tema esperado por el doctor Pedro, sesgo. Sesgo, bueno, tenemos sesgos. El sesgo, ¿quién dio el tema? ¿De ustedes quién lo dio? ¿El doctor Pedro? Usted, buen calladito, doctor. Mire, es que ya vi que la estrategia es sentarse aquí para no hablar. Sí. Es que tiene un pensamiento muy, no, muy a lo que es, a lo que es. No, está complicado. A ver, díganme, hasta ahorita, quién sabe cuánto tiempo llevamos, como 2 horas, no sé. Oigan, ¿a poco sí está complicado el tema de variables? Dijeron en buena onda. No es complicado, es simple. Nada más es que poner atención y sobre todo, ¿saben qué pasa cuando uno tiene el acercamiento a la investigación? El lenguaje. Porque a veces es un lenguaje nuevo, ¿no? Y es como cuando uno empieza a estudiar medicina y te salen con las mnemotecnias. Ching, ¿y ahora qué? Pero si ustedes se empiezan a meter en esto, después ya va a ser algo, pues, que van a empezar a dominar. Ok, bueno, vamos a seguir con sesgo, errores aleatorios. Los errores aleatorios se presentan en cualquier investigación y en general ocurren en el momento de realizar las mediciones, tanto por los instrumentos utilizados como por las variaciones normales en los participantes de los estudios. Eso es un error aleatorio, las variaciones normales en los participantes del estudio. Esto se considera que los datos obtenidos son reales cuando se toman en cuenta 3 puntos principales. Se utiliza el instrumento óptimo para realizar la medición que se está evaluando. El instrumento se encuentra calibrado en el momento de realizar las mediciones y el personal que efectuó la medición tiene un método estandarizado. Un ejemplo, la presión arterial. ¿Cuál es, a ver, doctor de medicina interna, experto en tema, cuál es la técnica correcta para la toma de la presión arterial teniendo en cuenta esto?
¿Cuál es la técnica correcta para la toma de la presión arterial? No, o sea, a- eh, teniendo en cuenta estos 3 puntos, teniendo en cuenta estos 3 puntos. Bueno, ajá. Bueno, a ver, creo que lo puse en jaque. Ya, lo vamos a... Es que no está poniendo atención, ya lo vi. Exacto. Tómame la presión, dice. Eso, descansando. Okay. Entonces, está hablando que el personal está capacitado. ¿Qué más? Ahora vamos a pasar al instrumento. Ajá. Ujú, ujú. Ok. Y, ok, bueno, ya, hasta aquí. Muy bien. Sí, porque aquí va a empezar el doctor que una marca, que cuánto cuestan, eso ya no es el objetivo. Tipo de brazalete que debe de ser utilizado para cada paciente. Exacto. Si el paciente de mayor índice de masa corporal, que brazalete, sí, a eso se refiere que el instrumento ya y que esté bien calibrado porque tiene su requerimiento de cada cuánto se calibran los digitales o los de bueno, los ¿qué? De mercurio, ¿no? Son 2 veces por año, así dice la guía de práctica. Ajá. Bueno, vamos ¿por qué les digo todo esto? Porque finalmente un error aleatorio son variaciones normales. ¿A qué voy? Por ejemplo, si yo le determino la presión arterial en este momento al doctor con un baumanómetro calibrado, yo estoy capacitado, me va a dar una determinación. Y si yo se lo tomo con otro baumanómetro de las mismas características, probablemente me dé otra determinación. ¿Sí? A eso se refiere un error aleatorio. O por ejemplo, el peso. Ajá, sobre todo en una báscula digital. Ajá, entonces está la báscula calibrada, me voy a pesar con poca ropa, no he desayunado para que sea mi peso seco, y entonces pesé en esta báscula calibrada digital 80 kilos. Ahora me paso a la siguiente báscula que también está calibrada, que también estoy en las mismas características y peso 80 con 200 gramos. ¿Sí? Eso se refiere a un error aleatorio, son variaciones que se consideran normales. ¿Cuánto es la variación normal que se considera dentro de la presión arterial? De 5 a 10, ¿no? De 5 a 10 milímetros de mercurio entre un brazo y otro. Eso es un error aleatorio, ¿sí? ¿Sí quedó? Lo de error aleatorio son los errores que ahí no podemos hacer nada. A eso voy. Ajá. Sin embargo, en los errores sistemáticos sí podemos actuar. O sesgos. Este fue error aleatorio y este es error sistemático que también se conoce como sesgo. Los sesgos son los errores que ocurren generalmente por problemas metodológicos y a diferencia de los errores aleatorios, se pueden evitar. Los errores aleatorios no los podemos evitar. Ajá. ¿Cómo podemos manipular la báscula para que pesen en las dos básculas lo mismo? Cuando se supone que están calibradas, cuando se supone que es el mismo paciente con las mismas características de ropa, de vestimenta, su peso en seco. Ahora, en este caso sí, por ejemplo, cuando un estudio se realizó con uno o más sesgos, la validez de los hallazgos está en duda, ya que el efecto que tiene su presencia radica en que pueden subestimar o sobreestimar los resultados obtenidos. Ajá. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de evitar, porque entonces la credibilidad o el peso estadístico de nuestro trabajo disminuye. Ajá. Retomando el ejemplo del peso, en caso de que no se tome en cuenta que el participante consumió alimentos antes de su medición, la consecuencia será que el peso que se obtenga probablemente será más alto. Esto puede ser trascendente si el estudio tiene como objetivo demostrar la eficacia de una dieta para disminuir peso en sujetos con obesidad. Por ejemplo, también, ¿a poco no sucede en la consulta de donde están ustedes? La asistente médica pesa al paciente con todo y zapatos.
Entonces, si en este mes yo voy con unos zapatos de tenis, quizá peso 70, ¿no? Pero el siguiente mes se me ocurre llevar unas botas de mi trabajo y esas pesan como 2 kilos y peso 74. ¿Y qué va a decir el médico? Oiga, aumentó 4 kilos. Ajá. ¿Qué sucede ahí? Estamos teniendo un sesgo, ajá, porque no estamos teniendo en cuenta que no se empezó idealmente al paciente con las características que debieron haber sido, sin zapatos. O sea, es un ejemplo, yo no estoy diciendo que lo vamos a reproducir en las unidades de medicina familiar, sino a qué voy, que recuerden que el proceso de investigación es un método, tiene un método científico y tiene que ser lo más apegado a la realidad del paciente. Ajá. Entonces, por ejemplo, en este caso específicamente de que si estamos evaluando a un paciente que está con un programa de pérdida de peso, lo recomendable es que lo pesemos con poca ropa, sin calzado y en ayuno, ¿sale? Sobre todo cuando estemos evaluando esto del peso. A lo mejor si solamente queremos conocer aleatoriamente o bueno, no aleatoriamente es el peso sin tanta relevancia para nuestro trabajo, bueno, pues todos pésenlo como quieran, ¿no? A ver, ¿usted quiere participar ahorita en sesgo? Ujú. Claro, claro. Pero pues, yo digo, puntos del error también puede estar. Ujú. Pero eso se puede. Sí, No entiendo el punto. se puede. Ajá, recuerden, aquí el punto es que se midió con diferentes instrumentos. Sí, pero aquí dice, el instrumento se encuentra calculado en las mediciones. Bueno, eso yo lo puedo evitar en el estudio. Ajá. Digo, bueno, antes de empezar a medirlo, a hacer lo que existe, pues, Carnilo, Bueno, mire, ¿qué pudiera hacer para evitarse eso? Que usted con su misma báscula pese a todos los pacientes. Pero si usted se encuentra en un estudio donde son 14,000 pacientes, no es factible y es imposible que usted con una sola báscula pese a los 14,000 asistentes. ¿Qué va a suceder? Exacto. ¿Qué va a suceder allí? Que van a haber 10 básculas. Exactamente, exactamente. Entonces ahí acuérdense que lo que le estoy diciendo aquí es una variación normal. O por ejemplo, si usted está determinando la presión arterial en un estudio multicéntrico y son 400 pacientes, por ejemplo, ¿no? Y vamos a hacer una sola determinación porque nos está urgiendo el trabajo. ¿Cree usted que con un esfigmomanómetro calibrado va a ser suficiente? Tiene que ocupar varios. ¿A qué voy? Que si el esfigmomanómetro del doctor está calibrado y él sabe tomar la presión arterial y el de usted igual, vamos a suponer que es uno de los que dice el doctor híbrido. El valor de la presión arterial que va a tomar con el esfigmo del doctor va a ser diferente al que usted va a tomar con el suyo. ¿Sí se entiende ese punto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor va a haber variabilidad y usted va a tener una TA de 140-100 y él va a tener una de 130-80. Sí entiende el punto. ¿O no? Creo que no, ¿verdad? no, sí me queda claro en lo de que el doctor tome la presión. Exacto. Y eso no lo puede usted evitar. Es dependiente de observador, incluso. Entonces usted le tiene que hacer caso al valor. No, o sea, independientemente, o sea, ya disminuyo ese punto del instrumento calibrado. El que sí considero aleatorio es la de persona, pero la calibración yo la considero más que si A ver su opinión. Exacto. Exacto. Mire, le voy a dar un ejemplo que ahorita me vino a la mente con apoyo de lo que está diciendo la doctora Marisol. Yo tengo un paciente que tiene una actitud un poco aprensiva y mi paciente, ¿qué me hizo una vez? El paciente se tomó estudios de laboratorio en el IMSS y saliendo del IMSS se fue al laboratorio de enfrente y se fue a hacer unos particulares. Llegó con los resultados del IMSS y me dice, doctor, quiero comparar cómo salí. Eso es un error aleatorio. ¿Sí? ¿Ya quedó claro?
O sea, el resultado finalmente los dos son correctos porque se supone que los dos aparatos están calibrados. Hubo variabilidad. A lo mejor en los resultados del IMSS la glucosa salió en 112 y en el de laboratorio salió en 118. A eso me refiero con error aleatorio, que es una variación normal. Exacto. ¿Ya quedó claro entonces? Exacto. A eso voy, a eso voy. Ajá. Por ejemplo, ¿a qué voy? Que vamos a determinar el valor de la glucosa de todos. Y si yo meto su valor de glucosa en este aparato, me va a dar un valor. Pero si yo meto su mismo muestra en otro aparato, me va a dar un valor diferente. Y eso es una variación normal. Exacto. ¿Ya? Muy bien. Muchas preguntas metacognitivas con el doctor. Muy bien. Eso favorece el aprendizaje. Ok, muy bien. Entonces, ahora tenemos errores sistemáticos. O sea, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y también quedó claro que es que cuando no estamos controlando lo de que se pesó con el zapatote, ¿no? Y dices, no, pues sí, está bien, aumentó mucho de peso. No. Otra cosa, por ejemplo, retomando el ejemplo ¿no? De error aleatorio. Tengo un paciente, ya eso es chisme, es papá de una médico del IMSS, pero, ok. Entonces el paciente no es doctor, está con pérdida de peso porque tiene, pues, hay un detalle, ¿no? ¿Qué creen que hizo el paciente? Se pesó en todas las básculas de la unidad, porque dijo, ¿cómo es que sigo pierde peso? De verdad, ¿eh? Eso es un error aleatorio, porque usted llegó a su paciente y le dice, oiga, doctor, en esta báscula del consultorio 3 pesé 70, en la del 4 pesé 70 y medio, en la del 5 71. Bueno, doctor, por favor, no hable mal del instituto. ¿Cómo cree? Estamos hablando de que está calibrado, de que el personal está capacitado, de que el paciente llevaba poca ropa. A ver, bueno, aunque llevaba la misma ropa, ¿no? Hay veces que hasta los pesa uno con el celular, la cartera, las llaves, las monedas. Ajá, eso ya es un sesgo. Claro, claro, sí, es pregunta. Sí, ese es pensamiento metacognitivo. Muy bien, doctor, eso. Estrellita, necesitamos conseguirlas. Ok, entonces, fíjense, eso es un error aleatorio también, el ejemplo que les estoy dando. De verdad, se encuentra uno con cada paciente dentro de nuestro contexto que dice, ujú, claro, porque entonces va. Claro. Entonces, entre un tamaño de muestra mayor, pues hay mayor variabilidad, los resultados son más confiables, pero también depende de lo que quiera estudiar. Porque, por ejemplo, si usted quiere estudiar una enfermedad rarísima, ¿dónde me va usted a sacar 12,000 pacientes, verdad? Para eso están los estudios de corte, para eso están los estudios de casos y controles, para cuando son poblaciones pequeñas, difíciles de acceso. Pero cuando son estudios, por ejemplo, COVID, cuando la pandemia en 2020, pues no me vas a hacer un estudio de corte, ¿verdad? A mí un estudio transversal incluyeme 12,000, 13,000 pacientes, como los hicieron los chinos, ¿no? Que hay artículos publicados hasta de síntomas de COVID. Fíjense nada más, y en revistas de buen factor de impacto, porque cuando pensó COVID, pues podías publicar lo que sea, porque era una novedad, una enfermedad novedosa. Hasta esta actualidad, pues ya no, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos que es un error aleatorio y que es un error sistémico o sistemático o sesgo, que es lo mismo, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar los sesgos? Ya pasando al tema sesgo. Sesgo bueno, en realidad hay muchos tipos de sesgo, muchos. Yo solamente les incluyo los 3 principales y los más frecuentes y que se van a poder encontrar durante el desarrollo del proceso de investigación para no hacerlos más bolas, ¿sale? Bueno, entonces sesgo de selección, de información y de confusión. Vamos con el sesgo de selección. El sesgo de selección ocurre por diversas circunstancias, ya sea por la forma que fueron elegidos los participantes en el marco de muestreo, casos consecutivos, en lugar de haber sido mediante aleatorización. También cuando los criterios para ingresar al estudio no están suficientemente definidos o porque los investigadores no siguen apropiadamente los procedimientos diagnósticos, lo cual puede clasificar equivocadamente a los participantes. ¿A qué vamos? A ver, un ejemplo de sesgo de selección. Vamos a suponer que nosotros vamos a hacer tamizaje de depresión postparto con escala de Edimburgo en las mujeres embarazadas, pero yo no estoy tomando en cuenta que tengo pacientes con antecedente de depresión. Exacto. Entonces, ahí donde hubo el error,
en el criterio de inclusión, no están bien definidos mis criterios, entonces eso va a ser un sesgo de selección. Estoy seleccionando mal a mi paciente, ¿por qué? Porque naturalmente esa paciente que ya tenía antecedente de enfermedad depresiva, pues ¿cómo creen que va a salir en una escala de Edimburgo? Y voy a decir, no, ¿saben qué? Que está bien deprimida la paciente, pero fue por la depresión perinatal. Y no, en realidad la paciente ya tenía un trastorno depresivo, ¿sale? Entonces son esas cosas que se deben de cuidar durante el desarrollo de un proceso de investigación, tratar de evitar, eso es un sesgo de selección, que los criterios de inclusión no estén bien definidos, que nosotros no, o por ejemplo, vamos a estudiar factores de riesgo para, no sé, a ver, otro ejemplo, usted que dio el tema, otro ejemplo de sesgo de selección. Estaba pensando, a ver, TikTok, TikTok. Usted ayúdele. Ya, doctor, ya participó mucho. Ya se ganó hoy su estrella. Denos chance, doctora, por favor. Ahorita, si no responde nadie, le damos chance al doctor Pedro. A ver, usted, a ver. En su estudio, eso, muy bien. Ajá. Un benzodiazepina. Que yo eligiera adultos de 50 años. O sea, que me tienen el muestra de 50 a 80. Bueno, yo un sesgo que vería más en su trabajo es que el paciente tenga una enfermedad neurocognitiva. Por ejemplo, que el paciente tiene antecedente de demencia senil, que el paciente tiene enfermedad de Parkinson, que naturalmente de por sí va a tener caída. Muy bien, va a tener más riesgo de caída, lejos de la edad. Sí, también pudiera ser, pero un sesgo que ahí no tendríamos en cuenta para tener, o sea, aquí voy, que tiene que ser muy estricto en sus criterios de inclusión. Va a excluir a los que tengan una enfermedad de demencia, exacto. Eso es un sesgo de selección, que usted me incluyó pacientes si tienen Parkinson, o tienen demencia senil, o tienen síndrome de fragilidad. El geriatra, a ver, ¿qué más? Riesgo de caídas que se deben de excluir. Está usted haciendo su trabajo, doctor. Muy bien, para eso es después de las 12 que ya me voy. Bueno, demencia senil no existe, perdón. Ok, muy bien. Entonces, riesgo de caídas, doctor. Riesgo de caídas. Factores de riesgo para, sí. Factores de riesgo. ¿O qué tendríamos que excluir en un paciente donde vamos a evaluar riesgo de caídas? ¿Qué enfermedades? ¿Qué criterios de inclusión usted tendría que tener en un paciente que va a evaluar riesgo de caídas? La edad. Exacto, la edad. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más pudiera sesgar el riesgo de caídas? A eso voy. Visuales. Entonces eso los va a excluir, porque eso va a aumentar tu riesgo de caída per se, ¿no? Antecedente de fracturas, postración, neurolépticos, por ejemplo. Exacto, todo eso. Entonces, ¿por qué todo esto es importante? Porque a ver, hay pacientes que todo consumen benzodiazepinas, fíjese, me llama la atención, pues se cayó, pero a lo mejor no porque tenga por la benzodiazepina y no en realidad porque tenga riesgo de caída alto, ¿sí se entiende? Esas son variables confusoras que no se están tomando en cuenta y eso nos va a llevar a un sesgo de selección. Eso es en cuanto a los criterios de inclusión, pero también puede ser en la forma en que hacemos el muestreo. Ajá, ¿a qué voy? Por ejemplo, si vamos a hacer un estudio donde vamos a evaluar a la relación del sexo con la osteopenia, pero a la hora de elegir mis pacientes, son 100 a la muestra. Yo incluyo 80 hombres y 20 mujeres. Pues ahí hay un sesgo, ¿no? Porque yo estoy tomando en cuenta el sexo. Entonces, ¿cuál sería la comparativa justa? Que fueran 50 hombres, 50 mujeres y de las mismas características, del mismo contexto, para que sea mi resultado confiable. Si no, eso es un sesgo de selección. ¿A cuál estudio? ¿Al que está el de...? Ah, ok. Uh-huh. 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 Consumo de neurolépticos, quizá. Uh-huh. Entonces, usted los incluiría, todo, o sea, incluiría dentro de su estudio de la doctora un paciente que toma benzodiazepina, pero eso puede sesgar el riesgo de la caída.
Ah, pero usted para hacer ese estudio tiene que tener un control, tiene que tener unos pacientes que no consumen benzodiazepinas, si no, ¿cómo los va a comparar? ¿Cómo va a decir que sí fue por la benzodiazepina? Usted tiene que tener un control. Para que usted pueda decir que fue por la benzodiazepina, entonces tiene que tener unos pacientes con las mismas características que no la toman. Entonces usted va a ver si los de benzodiazepina se caen más que los que no. Pero si usted no tiene... Ujú. Pero aquí lo que está sucediendo es que la doctora quiere asociar el riesgo de caídas con el consumo de la benzodiazepina. No está buscando otros factores de riesgo, sino... Exacto. Y ser muy exquisita en sus criterios de inclusión. Sí, tiene que excluir todos los otros factores de riesgo para que realmente diga sí fue por la benzodiazepina, y no fue por la edad, y no fue por un deterioro cognitivo, y no fue por un trastorno visual, y no fue por un trastorno auditivo. Tiene que ser un estudio muy fino y de un caso sin controles, porque para encontrar pacientes de 70 años o de 80 que vean bien, que tengan no tengan trastorno auditivo, que no tengan alguna deterioro cognitivo, pues un poco complicado, ¿no? Entonces, para eso sí es un estudio de casos y controles, ¿ya vieron? Ya vamos, y eso ya lo van a ver después, yo creo. Pero bueno, ok, muy bien. Entonces ya quedó lo del sesgo de selección, ¿sale? Ajá, descriptivo, no tanto que usted lo haga. Prevalencia, aguas con el término prevalencia, vean que es una prevalencia. Ok, sesgo de información. Quedamos sesgo de selección, ya quedó claro. ¿Cómo los cogimos mal? ¿Sale? Sesgo de información o de ejecución. Ok. Si se dieron cuenta, esto es durante los sesgos se van a ir presentando durante el desarrollo del proceso de investigación. Aquí estamos apenas seleccionando al paciente. Tenemos que tener en cuenta este sesgo cuando lo seleccionamos. Bueno, que ya lo seleccionamos. Ahora, sesgo de información o ejecución. Corresponde a los errores que suceden inmediatamente después de la selección de los participantes, es decir, en las fases de la recolección de los datos en un proyecto de investigación. Aquí ya estamos en la recolección de los datos, ya los seleccionamos. Y aquí en la recolección de los datos es donde se puede dar el sesgo de información o de ejecución. Entonces, se refiere a cualquier condición que influye sobre la calidad de la obtención de la información o de los datos que constituyen las variables de interés. En este grupo se incluyen problemas relacionados con la falta de estandarización para la recolección de los datos por parte de los investigadores, la utilización de instrumentos que no son óptimos o válidos para las mediciones a realizar. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a evaluar nuestro tema es de los que conozco, calidad de vida, ¿no? Pero mis preguntas son orientadas hacia otra cosa que no es calidad de vida. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Bueno, porque no estoy ocupando un instrumento validado. Algo bien importante para tratar de evitar este sesgo es ocupar un instrumento validado. Eso generalmente se da cuando ocupamos encuestas que nosotros creamos. Ajá. Porque muchas veces dentro del proceso de investigación no encontramos ningún instrumento que pueda medir la variable que queremos determinar. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues tú te inventas un instrumento. Ah, pero eso es un sesgo. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabes que realmente el paciente está entendiendo? Durante el proceso de validación de un instrumento tiene que haber algo que se llama, que el paciente entienda lo que tú le estás tratando de preguntar. Entonces, imagínense que el lenguaje del instrumento sea bien elevado y tenemos un paciente que apenas sabe leer y escribir. Entonces, por eso es bien importante durante el desarrollo de un instrumento que se vea la confiabilidad, la validez del instrumento. Entonces, si ocupamos instrumentos no validados, pues eso puede ser un sesgo de ejecución. O también, por ejemplo, que el paciente no responda adecuadamente la pregunta porque no la entendió. Nosotros le damos, ¿sabe qué? Vamos a hacer este estudio, tenga su encuesta. Pero en ningún momento nos detenemos a decir, ¿tuvo alguna duda? ¿Alguna pregunta se le hizo difícil? ¿No? Porque quizás no le dimos esa confianza o esa apertura al paciente. Entonces el paciente contestó lo que se le vino en mente o lo que le entendió, pero realmente quizá no se cumplió el objetivo real de medir la variable como debería de ser, porque el instrumento es poco claro, el lenguaje que ocupa. Por eso también es importante cuando ustedes elijan un instrumento ver las especificaciones. Por ejemplo, hay instrumentos que son para ciertos grupos etarios.
¿no? Me viene a la mente un instrumento que ocupamos en medicina familiar que es fases 3. Fases 3 es un instrumento que solamente se ocupa en familias con hijos. ¿Por qué? Porque dentro de las preguntas hace preguntas relacionadas con la dinámica de sus hijos. Entonces imagínense que yo le interrogue a un paciente fases 3 que no tiene hijos. ¿Cómo me va a responder esa pregunta? Ajá. Entonces eso es un sesgo de información o de ejecución. ¿Sale? ¿Ya quedó? De la presión. Ah, ok. Claro. Sí, claro, sí. Muy bien. Eso también es un sesgo de información. No estamos seleccionando la información adecuada para evaluar la variable. Y ya finalmente, el sesgo de confusión. El sesgo de confusión se va a presentar ya durante el análisis. Ya recolectamos la información, ya elegimos nuestra población, la recolectamos, ahora vamos a analizarla. Ah, bueno, entonces aquí hay que tener cuidado con el sesgo de confusión. ¿A qué se refiere esto? Pues a lo de las variables confusoras, a que no tuvimos en cuenta quizá la presencia de las variables confusoras que ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, los sesgos de confusión se presentan durante el análisis e interpretación de los datos, ya que se puede llegar a inferencias erróneas o espuria. Espuria es falsa. Cuando escuchan esto de relaciones espurias, son relaciones falsas, que ya les digo que los términos a veces son, ¿qué espurias? Sí, pues, rimbombante. Política, doctor, ¿no? Exactamente, muy bien. Sí, una relación espuria. Usted cuando ya próximamente sea investigador va a decir, esas son relaciones espurias. Ah, no. Y todos los demás que no sabemos de investigación vamos a quedarnos, ¿qué dijo? Sí, exacto. Es una relación errónea, falsa, que no existe. Eso es espuria. Entonces, cuando ustedes estén con su aquellito, le van a decir, me estás diciendo espurias. Eso es una mentira, me estás mintiendo. No fuiste donde me dijiste. Eso, déjate de espurias. Exacto, muy bien. Es curioso el doctor. Ok. Entonces, se pueden presentar en cualquier diseño de investigación. Por ejemplo, los autores pueden asumir que existe una asociación causal entre determinada exposición o factores de riesgo. Por ejemplo, una cosa que me viene a la mente ayer tan solo. Hubo un protocolo de investigación donde el residente dice que quiere evaluar el tabaquismo como factor de riesgo para cáncer de próstata. ¿Qué opinan? Como diplomantes, a ver, ¿qué opinan en este aspecto? El residente quiere evaluar factor de riesgo como tabaquismo como factor de riesgo para cáncer de próstata. Exacto. Eso, muy bien, doctor Apolo, muy bien, otra estrella. Eso, a ver, ¿quién más otra estrella? Eso, usted, a ver, dígame. Exacto. No, y además, claro, claro. Un estudio de corte, exactamente, una corte a 10 años quizá, ¿no? Y seguir al paciente, y no nada más eso, controlar que no tenga otros factores de riesgo, la edad, la genética, ajá. Entonces, esas son variables confusoras que el residente no está tomando en cuenta y que si él hace ese proceso de investigación va a ser falso. ¿Por qué? Pues porque no controlamos otras variables confusoras que en este caso pudiera ser la edad. No es para el término del trabajo sí sería una variable confusora porque no la está tomando en cuenta. Ajá, pero en realidad existe que el residente no la tomó en cuenta porque lo ignoró quizá o no, metodológicamente no tuvo la asesoría o no sé, pero pues eso sería un ejemplo, ¿no? A ver, otro ejemplo de un sesgo de confusión que es cuando nosotros no estamos tomando en cuenta un factor de riesgo o un agente causal. A ver, otro sesgo de confusión, doctor Pedro. Ah, doctor, ya, pásenle por favor un dulce. Ya la glucosa ahorita ya no está subiendo. Pásenle un dulce, párese, estírese y siéntese. Y a ver, otra vez, doctor Pedro, seguimos aquí. ¿No? A ver, no sean gachos, ¿por qué son así? El doctor Pedro, cuando ustedes no pueden responder, él responde. ¿Y ustedes? ¿Por qué esa falta de empatía en el grupo? Oigan, por favor. A ver, usted, eso. Ah, por ejemplo, muy bien. Puso atención. Eso también allí. Ese es un sesgo de confusión. Eso, ya vino la glucosa. Eso. Eso. Ahí está. Pero la doctora tiene varios sesgos, ¿ya vieron? Con todo respeto.
Desde el aspecto constructivo, sí, claro, el sesgo de confusión, el sesgo de selección, porque está seleccionando mal a sus pacientes, sus criterios tienen que ser muy específicos. Exacto, hay que replantearlo. ¿Ok, doctor? ¿Usted? Ujú, ujú, sí, y no por cáncer. Exacto, muy bien. Ah, su mecha, muy cuarto. Ok, claro, sí, muy bien, muy ejemplo. A ver, doctor, usted, un ejemplo de sesgo de confusión. Yo, dice, estoy confundido. ¿Qué dijo? A ver, doctor, dígame usted, por favor, un ejemplo de sesgo de confusión. Ustedes de urgencias, dígame un ejemplo en urgencias. Una variable que no se tomó en cuenta y se evaluó mal. El resultado no es espuria, una espuria, porque no se tomó en cuenta. A ver. Recuerden que el sesgo de confusión incluye variables confusoras y ya dijimos cuáles son. A ver, dígame un ejemplo dentro de su rama.